El sol ardía en lo alto del desierto, sus rayos como cuchillos afilados que cortaban la piel expuesta de Verónica. Cansada y deshidratada, se aferraba a la esperanza que quedaba en su corazón. Había sido un día como cualquier otro en la vida de una madre viuda, pero aquel día estaba destinado a ser diferente. ¿Qué harías si te encontraras con un maletín lleno de dinero en un remolque abandonado? La pregunta resonaba en su mente mientras sus hijos jugaban en la arena, ajenos a la lucha que enfrentaba. La injusticia había llegado a su puerta. La carta de desalojo, un recordatorio cruel de la vida que había perdido, aún pesaba en su pecho. Su esposo había sido el pilar de su hogar y ahora ella debía cargar con el peso de la familia sola. Sin embargo, la vida parecía tener una forma extraña de presentar oportunidades en medio de la desesperación. Fue entonces que, al explorar un viejo remolque oxidado en busca de algo, encontró el maletín. El cuero desgastado prometía riquezas, pero también un destino incierto. Mientras sus hijos reían, Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. Podía escuchar el eco de sus propios pensamientos. ¿Realmente vale la pena arriesgarse por esto? Pero la realidad era clara. El dinero significaba un futuro, un modo de mantener a sus pequeños a salvo. Sin embargo, el desierto también guardaba secretos oscuros. El miedo a lo desconocido se mezclaba con la promesa de una vida mejor. Los días pasaron y la familia enfrentó el calor abrasador, hambre y el constante acecho de las tormentas de arena. La madre luchaba por mantener la calma mientras las dudas la asediaban. Su sentido de supervivencia se volvía cada vez más agudo. Pero la aparición de un extraño en el horizonte cambió todo. Era un hombre de mirada intensa que parecía saber más de lo que debía. Su sonrisa era inquietante, como si conociera el peso del maletín que Verónica escondía con tanto celo. «Esa bolsa no es solo dinero, señora», dijo él, su voz grave resonando en el silencio del desierto. Verónica sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quería decir con eso? El tiempo se detuvo mientras ella se debatía entre la curiosidad y el miedo. La vida les había enseñado que cada decisión podría ser crucial, y aquel maletín parecía ser una trampa disfrazada de salvación. Sin embargo, la posibilidad de una nueva vida era demasiado tentadora. En su mente se entrelazaban imágenes de un hogar seguro, de sus hijos sonriendo en un rincón fresco. Pero, ¿a qué precio? Fue entonces que la tormenta estalló. Las nubes oscuras se precipitaron sobre ellos y la arena se convirtió en un torbellino. Verónica, con el maletín en mano, tuvo que decidir, huir de la tormenta o enfrentarse al extraño que parecía haber salido de sus peores pesadillas. La lluvia de arena las golpeó con ferocidad y el hombre desapareció en la bruma. Sin embargo, su advertencia permaneció en su mente. El dinero puede ser una bendición, pero también una maldición. Verónica sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con un último vistazo a sus hijos, que luchaban por mantenerse en pie, comprendió que no podía dejar que el miedo la dominara. El maletín, ahora empapado de lluvia y arena, era un símbolo de su lucha. Con determinación, decidió que no dejaría que esa oportunidad se desvaneciera. La vida en el desierto había sido dura, pero su espíritu era indomable. Mientras la tormenta se calmaba, una nueva claridad se formó en su corazón. Verónica miró al horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse nuevamente. Aquel maletín podría cambiar su destino, pero ella sería quien decidiera usarlo. Con la fuerza de una madre decidida, se adentró en el desierto, lista para enfrentar lo que viniera. La vida les había dado un nuevo comienzo, y ella estaba decidida a hacerlo contar. Pero, ¿sería el maletín un camino hacia la salvación o una puerta a nuevas tragedias? Solo el tiempo lo diría. Verónica respiró hondo, sintiendo la arena húmeda en sus labios. La tormenta había pasado, pero las dudas seguían danzando en su mente. ¿Qué haría con el maletín ahora? La advertencia del extraño resonaba en su cabeza. El dinero puede ser una bendición, pero también una maldición. Esa simple frase se enredaba con sus ilusiones y sus temores, creando un nudo en su estómago. Mientras sus hijos luchaban por levantarse, Verónica se agachó a su lado. «Vamos, pequeños, debemos seguir adelante».
les dijo con una voz que intentaba transmitir más fuerza de la que sentía. El maletín, una carga pesada pero seductora, reposaba a su lado. No era solo un objeto, representaba la posibilidad de un futuro diferente, una vida sin más huellas de dolor. Pero, ¿a qué costo? ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un sueño que podría desmoronarse en un instante? Con las manos temblorosas, abrió el maletín. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo. Al mirar dentro, sus ojos se abrieron como platos. Billetes, joyas, documentos. Era una fortuna que podría darles la estabilidad que tanto anhelaban. Sin embargo, la duda se instaló en su mente. ¿De quién era este dinero? ¿Qué pasaría si alguien lo reclamaba? Las preguntas se multiplicaban, pero el tiempo era un enemigo implacable. Mientras la luz del sol iluminaba el desierto, Verónica sintió que el peso del maletín aumentaba. Era como si cada billete la arrastrara hacia una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos. «Debo hacer lo correcto», se dijo a sí misma. Pero lo correcto en tiempos de desesperación era un concepto difuso. La voz del extraño seguía susurrando en su mente. ¿Qué haría una madre en su situación? De repente, un ruido a lo lejos cortó el silencio del desierto. Eran motores. Verónica miró hacia el horizonte y vio un par de vehículos acercándose rápidamente. Su corazón se detuvo. ¿Serán ellos?, pensó, recordando el rostro del misterioso hombre. La presión del tiempo la empujaba a actuar. ¿Debería esconder el maletín o correr y dejarlo atrás? Las risas de sus hijos la sacaron de su trance. Ellos, ajenos al peligro, jugaban entre la arena. Esa inocencia la llenó de determinación. «No puedo dejar que el miedo me paralice», reflexionó. Pero el maletín, con su contenido tentador, era una bomba de tiempo. ¿Podría confiar en su instinto para tomar la decisión correcta? El sonido de los motores se hizo más fuerte, resonando en su pecho como un eco de advertencia. Con un movimiento decidido, Verónica cerró el maletín y lo abrazó contra su pecho. «No lo dejaré ir», murmuró, mientras sus hijos la miraban con curiosidad. «Vamos, necesitamos encontrar un lugar seguro». Pero, ¿qué pasaría si su búsqueda de seguridad se convertía en una trampa? Mientras se alejaban, una sombra se cernía sobre el desierto. Aquellos hombres en los vehículos no venían a jugar. Verónica lo sabía. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en un compás frenético. «¿Por qué siempre hay que pagar un precio?», se preguntó, sintiendo el frío del sudor en su frente. El maletín era su única esperanza, pero también podría ser su perdición. Mientras avanzaban, una pregunta persistente la atormentaba. «¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar?». La respuesta se desvanecía en el aire caliente del desierto, mientras la incertidumbre se convertía en su única compañera. Pero, ¿sería la valentía suficiente para enfrentar lo que estaba por venir? Mientras Verónica caminaba, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, como si el desierto mismo estuviera en llamas. Cada paso la alejaba del remolque abandonado, pero el maletín se sentía como una carga pesada sobre su pecho. ¿Realmente valía la pena? La pregunta la atormentaba, su mente un torbellino de dudas. Pero los rostros sonrientes de sus hijos que corrían detrás de ella la llenaban de fuerza. ¿Podría arriesgarse a perder la única oportunidad que les quedaba? El sonido de los motores se apagó momentáneamente y el silencio se volvió ensordecedor. Verónica se detuvo en seco y se giró buscando en el horizonte. Entonces lo vio. Una figura solitaria se acercaba en la distancia, su sombra alargándose en la arena. La curiosidad la invadió, pero también una punzada de miedo. ¿Era un amigo o un enemigo? La esperanza y la desconfianza luchaban en su interior. «¿Quién eres?», gritó, su voz resonando en el vasto desierto. La figura se detuvo, levantando una mano en señal de paz. «No soy tu enemigo», dijo, con una voz profunda y calmada. «Busco lo que tú has encontrado». El corazón de Verónica se detuvo. ¿Qué significaba eso? La revelación de que alguien más conocía el maletín la llenó de inquietud.
¿Qué más sabía esa persona? Sin embargo, la figura se acercó más y Verónica pudo ver la determinación en sus ojos. «Hay cosas que no comprendes», continuó, «y si no actúas ahora, perderás más que solo dinero». ¿Qué podría ser tan amenazante? La pregunta se deslizó en su mente mientras su instinto la empujaba a retroceder, pero su hambre de respuestas era más fuerte. «¿Qué quieres decir?», inquirió, manteniendo la voz firme. «Tus hijos están en peligro. El maletín no solo contiene dinero, sino secretos que atraen a quienes no se detendrán ante nada. Necesitas saberlo». Las palabras resonaban en su mente, llenas de misterio y peligro. Mientras el sol se ocultaba, Verónica sintió el peso del maletín aún más presente, como si fuera un organismo vivo, pulsante de una energía oscura. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó, su voz apenas un susurro. La figura sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Uno que podría cambiarlo todo, o destruirlo. El tiempo se detuvo. ¿Qué haría? La vida de sus hijos dependía de su decisión. ¿Debía confiar en un extraño que parecía saber más de lo que decía? La mirada intensa del hombre la atravesaba, y ella se sintió expuesta, vulnerable. Pero había algo en su voz que le decía que no podía ignorar la advertencia. Mientras contemplaba sus opciones, una imagen de su esposo fallecido apareció en su mente. Su fuerza y su amor la guiaban. «No puedo fallarles», murmuró para sí misma, determinándose a seguir adelante. Fue entonces que la figura dio un paso hacia ella, su mirada fija en el maletín. «Si decides abrirlo, prepárate para las consecuencias. La verdad puede ser más peligrosa que el tesoro mismo». Las palabras resonaban como un eco en su mente. Verónica sabía que no había vuelta atrás. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? La incertidumbre se apoderó de ella, pero la necesidad de proteger a sus hijos la impulsaba hacia adelante. Mientras la oscuridad empezaba a envolver el desierto, una pregunta persistente se instaló en su corazón. ¿Hasta dónde llegarías por tu familia? Con el maletín en mano y la figura misteriosa a su lado, se dirigieron hacia lo desconocido. Pero, ¿sería esa la salvación que tanto anhelaba, o solo el principio de una pesadilla? Verónica sintió que el aire se volvía más denso a medida que se acercaba al maletín. ¿Qué tipo de verdad podría ocultar un simple objeto?, se preguntó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura a su lado, aún en silencio, parecía esperar, como un depredador a la espera de su presa. Una presión abrumadora se instaló en su pecho, la curiosidad y el miedo luchaban por controlar su mente. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un tesoro que podría traer más desgracia que fortuna? Mientras avanzaban, la oscuridad del desierto se mezclaba con los recuerdos de su vida anterior, risas, abrazos, momentos de felicidad que parecían tan lejanos. Pero ahora, esos recuerdos eran un eco distante, superados por la urgencia de su situación. «Lo haré por ellos», se repitió, sus hijos resonando en su mente como un mantra. La imagen de sus caritas sonrientes la mantenía en movimiento, impulsándola a enfrentar lo que se avecinaba. Fue entonces que, de repente, la figura rompió el silencio. «Lo que contiene el maletín no es solo dinero, Verónica. Es un pasaporte a un mundo que no comprendes. La gente mataría por él». La advertencia le hizo detenerse en seco. ¿Matar por dinero? Las palabras resonaban en su cabeza como un tambor, llenas de un significado que la aterrorizaba. Sin embargo, había algo que la atraía, un magnetismo inexplicable hacia lo desconocido. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para proteger a sus hijos? Con un movimiento tembloroso, Verónica abrió el maletín. El destello de billetes nuevos la deslumbró, pero también la llenó de dudas. «Esto podría resolver nuestros problemas, o crear otros peores», pensó, mientras su corazón latía con fuerza. Pero lo que vio a continuación la dejó helada. Un pequeño dispositivo, un teléfono con una pantalla que parpadeaba, mostrando mensajes que parecían amenazantes. «No es solo dinero», murmuró, aterrorizada por las implicaciones. «¿Ves?», dijo la figura, su voz suave como la seda, pero cargada de advertencias.
Este es el verdadero tesoro, la clave para entrar en un juego del que no puede salir. Verónica sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significaba eso? La presión aumentaba, un peso que parecía aplastarla. Mientras el viento aullaba en el desierto, una pregunta se instaló en su mente. ¿Qué harías si el precio de tu salvación fuera tu propia vida? La figura, como si leyera su mente, dio un paso atrás, dándole espacio para pensar. No estoy aquí para obligarte, solo para mostrarte lo que podría ser. La decisión es tuya. Pero, ¿realmente tenía una elección? Las sombras del desierto parecían acercarse, como si el propio lugar estuviera presionando sobre ella, exigiendo una respuesta. Las estrellas titilaban en el cielo, como si fueran testigos de su dilema. Con el maletín abierto y el futuro de sus hijos en juego, Verónica sintió que una chispa de determinación surgía en su interior. No puedo dejar que esto me consuma, debo controlarlo. Pero la incertidumbre seguía acechando, y la figura misteriosa se mantenía como un recordatorio constante de la peligrosa senda que había elegido. Mientras el desierto se sumía en una oscuridad aún más profunda, la pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegarías por tu familia? Sin embargo, la verdad que le esperaba podría ser más devastadora que cualquier tormenta del desierto. ¿Estaba lista para lo que vendría? La noche era joven y el verdadero juego apenas comenzaba. Verónica respiró hondo, sintiendo el aire caliente del desierto llenando sus pulmones. ¿Era posible que el destino les hubiera sonreído, aunque fuera de una manera tan retorcida? El maletín, brillando bajo la luz de la luna, representaba tanto su salvación como su condena. La figura en la oscuridad no se movía, observándola con una intensidad que la hacía sentir expuesta. En su interior, un torbellino de emociones se apoderó de ella: esperanza, miedo y un profundo deseo de proteger a sus hijos. No se trata solo de dinero, le susurró una voz interna. Se trata de su futuro. La idea de poder ofrecerles una vida mejor, lejos de la opresión y la miseria, era tentadora, pero a un precio que todavía no comprendía. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, como si el desierto mismo se estuviera apretando a su alrededor. ¿Por qué tú? Verónica se atrevió a preguntar, su voz temblando en la oscuridad. La figura sonrió, aunque su rostro permanecía en sombras. Porque este mundo no se preocupa por los que caen. Te lo aseguro, lo que tienes en tus manos podría ser la única manera de cambiar eso. Había una verdad cruda en sus palabras, una injusticia que resonaba en el corazón de Verónica. Mientras observaba el maletín, su mente comenzó a girar con posibilidades. ¿Y si esto es solo una trampa? ¿Una forma de arruinarme aún más? Pero la necesidad de actuar superaba sus dudas. Sus hijos dependían de ella, y la idea de volver a la vida que habían tenido antes, aunque fuera brevemente, la impulsó hacia adelante. Sin embargo, el eco de su propia voz resonaba en su mente. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo? Fue entonces que un sonido rompió la tensión en el aire, un crujido distante, como si alguien más estuviera al acecho. Verónica se giró, su corazón latiendo con fuerza. «No estás sola en esto», dijo la figura, como si percibiera su temor. «Hay otros que buscan lo que tú has encontrado, y no dudarán en quitarte lo que has ganado». La advertencia la golpeó como un rayo. El desierto, que antes parecía un lugar de posibilidades, ahora se sentía como una trampa mortal. ¿Qué harías tú si tu vida y la de tus hijos estuvieran en juego? La pregunta se instaló en su mente, resonando con una claridad inquietante. Era la esencia del dilema, el valor del maletín versus el riesgo de perderlo todo. Mientras el viento aullaba, Verónica comprendió que no podía permitir que el miedo la paralizara. «Debo ser más astuta», pensó. «Debo encontrar una manera de manejar esta situación». Pero, ¿cómo podía hacerlo sin sacrificar su propia moralidad? La figura permanecía allí, como un recordatorio de que el tiempo se acababa. El desierto se volvió un laberinto de decisiones. Cada paso que daba la acercaba más a una revelación que podría destruirla o liberarla.
¿Cuánto estarías dispuesta a arriesgar por tus hijos? Se preguntó una vez más, el peso de sus palabras aplastándola. Sin embargo, mientras la luna iluminaba el maletín, algo dentro de ella comenzó a despertar. Esto no es solo un maletín, es una elección. Verónica sintió que la determinación crecía en su pecho. No puedo dejar que otros decidan por mí. Aún había incertidumbre, y la sombra de la figura seguía acechando, pero en su corazón había algo que brillaba con más fuerza que el oro, el amor por sus hijos. El eco de un disparo resonó en la distancia, y la figura desapareció en la oscuridad. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué acaba de suceder? Pero no había tiempo para dudas. Con un maletín lleno de dinero y un futuro incierto, Verónica se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Podría transformar esta maldición en una bendición? La noche en el desierto prometía respuestas, pero también peligros. ¿Estaba preparada para enfrentarlos? Verónica sintió que el aire se volvió más pesado, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. El maletín, ahora un símbolo de esperanza y desesperación, latía en sus manos. ¿Qué haría una madre en mi lugar? Se preguntó mientras una nueva ola de determinación la envolvía. Sin embargo, el eco del disparo la había dejado inquieta. ¿Quién era esa figura y qué quería de ella? La incertidumbre la empujaba hacia adelante, pero también la mantenía alerta. Caminó con cautela, el sonido de sus pasos apenas perturbando el silencio del desierto. Cada sombra parecía moverse, cada susurro del viento traía consigo una advertencia. No puedo mirar atrás. Verónica sabía que la vida de sus hijos dependía de su valentía, pero ¿cómo podía enfrentar algo que no podía ver? Se sentía como un pez en el agua, nadando en un mar de posibilidades y peligros. A medida que se adentraba más en la oscuridad, la luna se alzaba, iluminando su camino y revelando la silueta de un viejo remolque. ¿Qué hay dentro de él?, se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Era un lugar que prometía respuestas, pero también podía ser una trampa. El maletín no es solo dinero, es un peligro inminente, recordó. Pero la curiosidad era más fuerte. Se acercó lentamente, cada paso cargado de tensión. ¿Qué secretos guardaría aquel remolque? Mientras examinaba la puerta, un crujido la hizo detenerse. ¿Quién está ahí? Su voz resonó en el aire, pero no había respuesta. La adrenalina corría por sus venas. No puedo darme por vencida ahora, pensó, y con un último suspiro empujó la puerta. El interior estaba oscuro y polvoriento, lleno de recuerdos olvidados. Pero lo que llamó su atención fue una caja en una esquina, cubierta de telarañas. ¿Qué es esto? Verónica se acercó, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Al abrir la caja, su corazón se detuvo. No era dinero ni joyas, sino documentos, fotografías de personas que no conocía, pero sus rostros reflejaban la desesperación que ella misma sentía. ¿Quiénes eran? La historia detrás de cada imagen parecía cobrar vida, y con ella un eco de advertencias de un pasado oscuro. Mientras sostenía una de las fotografías, el sonido de pasos resonó afuera. Verónica se congeló, el miedo la envolvió. ¿Es la figura de antes?, se preguntó, su mente corriendo a 1000 por hora. Pero no podía dejar que el pánico la dominara. Debo actuar rápidamente, pensó. Sin tiempo que perder, recogió los documentos y el maletín, preparándose para salir del remolque. Sin embargo, a medida que retrocedía, la puerta se cerró de golpe. ¡No! Su grito cortó el silencio. Estaba atrapada. Con el corazón en la garganta, giró sobre sus talones y se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que su decisión de abrir esa caja podía cambiarlo todo. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó, mientras el aire parecía volverse más denso. El sonido de una risa baja y burlona resonó afuera. ¿Creías que podrías escapar tan fácilmente? La voz tenía un tono amenazador, y Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura que había visto antes había regresado. ¿Por qué me sigues?, gritó, su voz temblando. Esto no es solo un juego.
Pero su desafío no hizo más que provocar una carcajada. No es un juego, querida. Es una cuestión de vida o muerte. Con el maletín en una mano y los documentos en la otra, Verónica sabía que debía encontrar una salida. No puedo dejar que me atrapen, se dijo a sí misma, no solo por mí, sino por mis hijos. Pero el destino parecía decidido a jugar un juego cruel. ¿Podría encontrar la manera de salir y salvar a su familia? La noche se volvió más oscura, y el eco de su valentía resonó en el desierto. Esto es solo el comienzo, pensó Verónica, mientras la figura se acercaba. Su desafío había comenzado, y con él una lucha por la supervivencia que ya no solo dependía del dinero. Había algo más en juego, su libertad, su vida y el futuro de sus hijos. La promesa de un nuevo amanecer se escondía en el horizonte, pero primero debía atravesar la tormenta. El aire era pesado, casi tangible, mientras Verónica luchaba por mantener la calma. La figura que se acercaba tenía un aura oscura, una presencia que parecía absorber la luz del desierto. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?, preguntó, su voz un susurro frágil que apenas podía salir de sus labios. La risa burlona resonó una vez más, llenando el silencio con una mezcla de burla y amenaza. El maletín no es solo dinero, querida. Es el pasaporte a un mundo que no comprendes. Verónica sintió que sus rodillas temblaban, pero no podía ceder al miedo. No dejaré que me asustes, mis hijos dependen de mí. La determinación brillaba en sus ojos, aunque el terror se enredaba en su pecho. Pero la figura sonrió, un gesto que prometía más dolor que alivio. ¿Y si te dijera que tus hijos están en mayor peligro de lo que imaginas? Cada decisión tiene un precio, y el tuyo está a punto de ser cobrado. Las palabras resonaron en su mente, mientras miraba el maletín. ¿Era realmente una bendición o una trampa mortal? La curiosidad se intensificaba, pero también la sensación de peligro. Verónica sabía que debía actuar, pero con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. No puedo quedarme aquí, necesito encontrar una salida, pensó mientras su corazón latía con fuerza. Sin embargo, la figura avanzó, y Verónica sintió que el aire se volvía más denso. No puedes escapar de lo que está destinado a suceder. Pero, ¿qué tal si te ofrezco un trato? La oferta flotó en el aire como un veneno, y Verónica sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué tipo de trato?, preguntó, aunque sabía que cada palabra podía ser un paso hacia su ruina. Solo quiero la información que guardas. El contenido del maletín no es lo que piensas. Hay más en juego que tú y tus hijos. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo todo por un futuro incierto? La incertidumbre llenaba el espacio entre ellas. Verónica se enfrentó a una elección. ¿Podría confiar en alguien que parecía tener el destino de su familia en sus manos? Mientras la figura se detenía, su mirada se volvió penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos. Piensa en tus hijos. Ellos podrían tener un futuro brillante si solo decides jugar bien tus cartas. Pero, ¿a qué costo? Verónica sintió una oleada de resistencia. No necesito tu ayuda, solo quiero salir de aquí, replicó con fuerza, aunque el miedo la acechaba como un lobo hambriento. La figura sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en su expresión. Entonces, que así sea. Pero recuerda, cada elección tiene consecuencias. En ese instante, Verónica sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el desierto mismo estuviera reaccionando a las palabras que acababa de pronunciar. ¿Cuánto tiempo podría seguir corriendo? Con el maletín apretado en su pecho, dio un paso atrás, su mente calculando posibles rutas de escape. No puedo dejar que este juego me consuma, se dijo a sí misma, mientras la figura comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. La promesa de un nuevo amanecer parecía aún lejana, pero la luz del alba ya comenzaba a asomarse en el horizonte. Sin embargo, la tormenta aún no había terminado, y el eco de su desafío reverberaba en el aire. ¿Qué harás ahora, Verónica?
Se preguntó, consciente de que las decisiones que tomaría a partir de ese momento podrían cambiar el curso de su vida y la de sus hijos para siempre. La lucha por su libertad apenas comenzaba y el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos dorados y anaranjados. Verónica, aún con el maletín abrazado contra su pecho, sintió que el aire caliente la envolvía. La figura en la oscuridad había desaparecido, pero sus palabras resonaban en su mente como un eco persistente. Cada elección tiene consecuencias. ¿Qué había querido decir realmente? La incertidumbre la envolvía, y con cada paso que daba, la culpa y el miedo se entrelazaban en su pecho. Mientras caminaba, los recuerdos de su vida anterior la asaltaban, las risas de sus hijos en su hogar, el olor a comida recién hecha, la calidez de un abrazo. Todo se había desvanecido en un instante, dejándola sola en un mundo cruel. Pero, ¿hasta dónde llegaría para recuperar ese mundo? La tentación del maletín era fuerte, una promesa de una vida mejor, o quizás una maldición disfrazada de esperanza. Verónica continuó avanzando, su determinación creciendo con cada paso. No podía permitir que sus hijos sufrieran más. La imagen de sus caritas llenas de miedo la empujó hacia adelante. Todo lo que hago es por ellos, se juró. Pero en el fondo, ¿qué tipo de madre estaba dispuesta a arriesgarlo todo por un tesoro que podría ser su perdición? El desierto parecía cobrar vida a su alrededor. Los vientos fuertes aullaban como almas perdidas y las sombras de las rocas se alargaban como si quisieran atraparla. Fue entonces que escuchó un ruido, un susurro en la distancia. Su corazón se aceleró. ¿Era el viento? ¿O había alguien más? Se detuvo, en alerta, su respiración pesada. ¿Y si era Damián o uno de sus secuaces? A medida que la curiosidad la empujaba a investigar, se acercó cautelosamente hacia la dirección del sonido. La brisa le llevó el aroma a tierra caliente, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. Pero también había algo más, un olor a metal. ¿Sangre? Su instinto maternal la instó a retroceder, pero la intriga la mantuvo firme. No puedo dejar que el miedo me paralice, pensó, y avanzó con cuidado. Al llegar a una pequeña elevación, se asomó y vio a un grupo de hombres reunidos alrededor de una fogata. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y la desesperación. Uno de ellos levantó el maletín que ella había encontrado, y su corazón se detuvo. Ellos también lo estaban buscando. ¿Qué secretos guardaba ese maletín que todos deseaban? La tensión se palpaba en el aire, y Verónica sintió la adrenalina correr por sus venas. ¿Era el destino lo que la había llevado hasta aquí, o era solo una trampa mortal? Mientras los hombres discutían, ella se dio cuenta de que había llegado a un punto crítico. Podía retroceder y salvarse a sí misma, o podía arriesgarlo todo por sus hijos y la posibilidad de un futuro mejor. El maletín no es solo dinero, es una oportunidad, se dijo, aunque una voz en su cabeza advertía que podría ser su ruina. Pero, ¿qué haría si se decidía a enfrentarlos? La idea de pelear por lo que era justo comenzó a germinar en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, hizo un paso adelante, preparándose para una confrontación que cambiaría su vida para siempre. La lucha por su libertad y la de sus hijos apenas comenzaba, y el verdadero desafío estaba aún por venir. ¿Sería capaz de enfrentarlo? El aire se volvió denso, casi palpable, mientras Verónica se acercaba a la fogata. Los hombres, con miradas fijas y desconfianza en sus ojos, discutían acaloradamente sobre el contenido del maletín. ¿Qué harías si pudieras cambiar tu vida de la noche a la mañana?, se preguntó, sintiendo el peso de su propia realidad. La injusticia de su situación la llenaba de rabia. Sus hijos merecían más que esta lucha diaria por sobrevivir. Lo que había comenzado como una simple búsqueda de dinero se transformaba en un dilema moral. ¿Era aquel maletín un camino hacia la salvación o su condena?
Mientras el fuego crepitaba iluminando sus rostros cansados, Verónica se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. «No puedo quedarme de brazos cruzados», pensó. Con cada palabra que intercambiaban, la tensión aumentaba. Era evidente que la codicia había comenzado a nublar sus juicios. Un hombre de cabello oscuro, con una cicatriz que cruzaba su mejilla, se alzó y, con voz grave, exigió respuestas. ¿Qué secretos ocultaba el maletín y qué precio estaban dispuestos a pagar por ello? Fue entonces que, en un giro inesperado, uno de los hombres se volvió hacia Verónica. ¿Tú también estás interesada en el maletín? Sabes que no es lo que parece, dijo con una sonrisa torcida. Su mirada era intimidante, pero también había una chispa de comprensión. Lo que contiene podría cambiar tu vida, pero también podría arruinarla. Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Podía arriesgarlo todo por lo desconocido? Mientras sopesaba sus opciones, sintió la presencia de sus hijos en su mente, su risa, sus sueños. «No puedo dejar que el miedo me detenga», se repitió, pero la duda seguía acechando. Con un movimiento decidido, dio un paso adelante. «No estoy aquí para discutir, estoy aquí por mis hijos», declaró con firmeza, su voz resonando en la noche. La sorpresa se reflejó en los rostros de los hombres. ¿Qué harían ahora? Las miradas se cruzaron y el silencio se instaló brevemente. Verónica podía sentir la balanza de poder inclinándose. ¿Había logrado despertar algo en ellos? Pero el hombre de la cicatriz, burlón, dio un paso hacia ella. «¿Y qué harás si no te dejamos ir?». La amenaza flotó en el aire y su corazón se aceleró. Sin embargo, había algo más que no había considerado. Mientras hablaban, notó que uno de los hombres se alejaba, furtivo, hacia el remolque abandonado donde todo había comenzado. «¿Qué está buscando?», se preguntó, un nuevo hilo de curiosidad entrelazándose con el miedo. Decidida a descubrir la verdad, se giró hacia el grupo y gritó: «Si hay algo allí, lo que sea, yo también tengo derecho a saberlo». El ambiente se volvió tenso de nuevo. La posibilidad de una verdad oculta la impulsaba a seguir adelante. ¿Qué más podrían esconder? ¿Acaso el maletín no es solo dinero, sino algo más peligroso? Así, mientras los hombres la observaban, Verónica sintió que la lucha por su libertad se intensificaba. En su interior, una chispa de determinación crecía. Pero, ¿podría realmente enfrentarse a estos hombres y descubrir lo que había detrás de sus oscuros secretos? Mientras el viento soplaba, trayendo consigo el eco de sus propias preguntas, se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no podría retroceder. La noche aún era joven, y con cada decisión que tomaba, se acercaba más a su destino. ¿Sería capaz de soportar lo que estaba por venir? Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos oscuros podrían estar escondidos en ese remolque? La tensión crecía y sus pensamientos se agolpaban en su mente como nubes de tormenta. La posibilidad de que el maletín contuviera algo más que dinero, algo que desatara el caos, la llenaba de inquietud. ¿Realmente estoy dispuesta a arriesgar todo por la verdad?, se preguntó. Sin embargo, esa misma pregunta encendía una chispa en su interior. La injusticia que había sufrido la había convertido en una guerrera. «Dímelo», exclamó, dirigiéndose a los hombres, su voz resonando en el silencio del desierto. «Si hay algo que pueda cambiar nuestras vidas, yo tengo derecho a saberlo». La furia y la desesperación se mezclaban en su pecho, pero en su mirada había un brillo de determinación. Era como si el desierto mismo la estuviera empujando hacia adelante, retándola a enfrentar lo desconocido. Ellos se miraron entre sí, desconcertados. ¿Qué harían ahora? Fue entonces que uno de los hombres, el más joven del grupo, se acercó un poco más. «¿Por qué te importa tanto? No sabes lo que hay en ese maletín. Podría ser tu perdición», dijo con desdén, pero Verónica no se dejó intimidar. «¿Y si es nuestra salvación?», replicó, sintiendo cómo la adrenalina le daba fuerza. Las palabras flotaron en el aire, desafiando el poder que intentaban imponerle. La incertidumbre se transformó en un arma de doble filo, y en ese momento la posibilidad de un cambio se hizo más real que nunca. Mientras tanto, el hombre que se había acercado al remolque continuaba husmeando, y su curiosidad creció.
¿Qué encontró? ¿Por qué se aleja del grupo? Verónica no podía apartar la mirada. Una mezcla de miedo y anticipación la invadía. Si él descubre algo, podría cambiarlo todo, pensó, preguntándose si tendría el valor de seguirlo. Pero no podía permitir que se escapara la oportunidad de descubrir la verdad oculta detrás de aquel maletín. Sin darse cuenta, dio un paso hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¡Espera!», gritó. La voz de Verónica resonó en la noche, y el hombre se detuvo, girando lentamente para mirarla. Sus ojos eran un abismo de incertidumbre. «¿Qué es lo que realmente buscas?», preguntó, sintiendo que el aire se volvía denso. La respuesta de él podría desatar una tormenta de revelaciones, y Verónica estaba lista para enfrentarlas. «Solo quiero saber la verdad», replicó, sintiendo que su determinación se hacía más fuerte. «No tengo miedo de enfrentar lo que sea». Pero lo que no sabía era que su búsqueda de la verdad la llevaría a un lugar oscuro. Un lugar donde la lealtad se pondría a prueba y donde la amistad podría convertirse en traición. Mientras los hombres se agrupaban, una sombra pasó por el remolque y una sensación de inquietud la invadió. «¿Qué hay dentro de esa caja?», se preguntó. La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero la advertencia de los hombres resonaba en su mente. Sin embargo, no había vuelta atrás. La vida que había conocido estaba en juego, y la justicia que tanto anhelaba parecía estar al alcance de su mano. El hombre de la cicatriz sonrió con desdén, como si supiera algo que Verónica ignoraba. «Estás jugando con fuego, chica», pero en sus ojos brillaba un destello de respeto. «¿Estás segura de lo que quieres?». La pregunta era tanto un desafío como una advertencia. Sin embargo, Verónica sintió que la llama de su lucha ardía más intensamente. La noche aún era joven, y con cada decisión se acercaba más a descubrir la verdad que había estado buscando. «¿Qué tan lejos estás dispuesta a llegar?», murmuró el joven, sus ojos fijos en ella. «¿Realmente estás lista para enfrentar las consecuencias?». Verónica miró hacia el remolque, sintiendo que cada latido de su corazón era una respuesta. La promesa de descubrir el contenido del maletín la impulsaba a seguir adelante, pero la sombra de lo desconocido se cernía sobre ella, prometiendo sorpresas y peligros. Mientras el viento soplaba, llevando consigo el eco de sus decisiones, Verónica supo que había cruzado un umbral. Y en el fondo de su ser, una pregunta resonaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? La respuesta se acercaba como un torrente, y en su mente la lucha por su libertad apenas comenzaba. Verónica respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. «¿Y si este maletín guarda más que dinero?», pensó, la intriga y el miedo entrelazándose en su mente. La promesa de un nuevo comienzo se asomaba entre las sombras, pero la advertencia del hombre de la cicatriz aún retumbaba en su cabeza. Cada paso que daba hacia el remolque abandonado era un paso hacia lo desconocido, un salto en el abismo de su propia desesperación. Mientras se acercaba, su mirada se centró en el maletín, un objeto que parecía brillar con una luz propia en medio de la oscuridad. «¿Qué harías si descubrieras que este tesoro es un engaño mortal?», se preguntó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. ¿Podría ser que el destino le había tendido una trampa? La curiosidad se había transformado en un impulso irrefrenable, y ya no había vuelta atrás. La vida de sus hijos dependía de su audacia. Con manos temblorosas, Verónica tiró de la tapa del maletín, y un torrente de billetes se desbordó ante sus ojos. La vista era deslumbrante, pero su alegría se vio empañada por un escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Y si este dinero tiene un precio?», reflexionó, mientras los ecos de su pasado la atormentaban. La injusticia que había vivido, la pérdida de su esposo y la lucha diaria por sobrevivir se agolpaban en su mente como fantasmas que no la dejaban en paz. Fue entonces que escuchó un crujido detrás de ella. Giró rápidamente, el miedo apretándole el pecho. La figura del hombre de la cicatriz se había acercado, su expresión era la de un depredador acechando a su presa. «Te dije que estabas jugando con fuego»,
murmuró, la voz suave pero amenazante. Verónica sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando pero decidida. «Lo que hay en ese maletín no es solo dinero», respondió él, acercándose un paso más. «Es un camino hacia un mundo que no comprendes, un mundo donde las decisiones tienen consecuencias y tú no estás lista para enfrentarlas». El desafío en sus ojos le hizo dudar, pero la determinación de proteger a sus hijos la mantenía firme. «No tengo miedo», declaró, aunque la duda se colaba en su voz. «He perdido mucho, pero no voy a dejar que el miedo me detenga, no otra vez». El hombre sonrió, como si su valentía le resultara fascinante. «Entonces, ¿qué harás con eso?», preguntó, señalando el maletín. Verónica sintió el peso de su decisión, la carga de su historia. «Lo usaré para cambiar mi vida y la de mis hijos», respondió, cada palabra impregnada de resolución. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pregunta inquietante persistía. ¿A qué costo? Mientras el viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de sus decisiones, Verónica supo que había desatado algo más grande que ella misma. En ese instante, el hombre de la cicatriz dio un paso atrás, su mirada se tornó seria. «Tienes que saber que no serás la única que busque ese dinero. Hay otros que no dudarán en hacer lo que sea necesario». Las palabras resonaron en su mente como un tambor, marcando el inicio de una nueva realidad que la acechaba. «¿Qué tipo de enemigo estoy creando?», se preguntó, mientras el remolque se convertía en un símbolo de su lucha. «¿Realmente estoy preparada para lo que viene?». La respuesta se asomaba, pero el camino hacia la verdad estaba lleno de sombras y peligros inesperados. Mientras tanto, el maletín seguía brillando, prometiendo un futuro que podría ser tanto salvación como condena. Con cada instante que pasaba, Verónica se dio cuenta de que había cruzado un umbral del que no podría regresar. La lucha por la verdad apenas comenzaba, y con ella un mundo de consecuencias que cambiarían su vida para siempre. ¿Era este el momento de arriesgarlo todo? La noche aún era joven, y la historia de Verónica apenas empezaba a desvelarse entre las estrellas. El aire se tornó pesado, como si el desierto mismo estuviera conteniendo la respiración. Verónica se sintió atrapada en una telaraña de decisiones, un laberinto de incertidumbres. ¿Qué haría una madre en mi lugar? La pregunta resonaba en su mente, desatando una tormenta de emociones. La mirada del hombre de la cicatriz se mantenía fija en ella, como si pudiera leer sus pensamientos. El maletín, con su brillo tentador, parecía susurrar promesas de esperanza, pero también advertencias de un futuro sombrío. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las dunas, la penumbra se adueñaba del paisaje, y Verónica sintió cómo la lucha se intensificó en su interior. «¿Soy capaz de enfrentar lo que viene?», se preguntó, sintiendo el peso del maletín en su mano. Cada paso que daba hacia el remolque era un paso más hacia lo desconocido. La esperanza y el miedo danzaban en su corazón, una lucha eterna que reflejaba su vida misma. «Si no lo hago, ¿qué les diré a mis hijos?». Pero el hombre de la cicatriz no se movía, su presencia era una sombra amenazante. «No olvides que hay quienes no se detendrán ante nada. Ellos son más peligrosos de lo que imaginas», advirtió, como si quisiera preparar a Verónica para la tormenta que se avecinaba. «¿Qué tipo de monstruosidad he desatado?», pensó, mientras el viento aullaba con ferocidad, llevando consigo un eco de advertencias. En ese momento, el remolque cobró vida. Una luz parpadeante se encendió dentro, revelando un interior polvoriento y desordenado. Verónica sintió una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué secretos guardaba aquel lugar olvidado por el tiempo? Mientras se acercaba, su mente se llenaba de preguntas. ¿Qué hay en el maletín que podría cambiar nuestro destino? Fue entonces que una figura apareció en la distancia, una silueta que se acercaba rápidamente. Verónica contuvo la respiración. ¿Quién es? ¿Un amigo o un enemigo? La tensión se palpaba en el aire y su corazón latía con fuerza.
El hombre de la cicatriz, al notar la figura, se volvió hacia ella. Tienes que decidir rápido, el tiempo no está de tu lado. La figura se acercó, revelando un rostro conocido. Era Rodrigo, su hermano, quien había estado desaparecido durante meses. «Verónica, necesito hablar contigo», exclamó con urgencia. Su mirada estaba llena de pánico, y eso solo aumentó la inquietud en el pecho de Verónica. «¿Qué ha sucedido?», preguntó, intentando mantener la calma. «No hay tiempo. Ellos vienen por el maletín. No puedes quedarte aquí». Las palabras de Rodrigo fueron un golpe. «¿Quiénes vienen?», inquirió, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mientras tanto, el hombre de la cicatriz se retiró un paso, observando la escena con una mezcla de interés y desdén. «Esto se está complicando», musitó para sí mismo. La realidad se tornó más oscura a cada instante. Verónica sintió que el remolque se convertía en una trampa. «¿Qué haré ahora?», pensó, luchando contra la desesperación. La promesa del maletín, que antes parecía ser una respuesta, ahora era un enigma que amenazaba con consumirla. ¿Seré capaz de proteger a mis hijos? Rodrigo tomó su brazo, apretando con fuerza. «Tenemos que irnos, no hay tiempo para discutir». Con cada palabra, Verónica comprendía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El maletín brillaba a sus pies, una tentación mortal. «No puedo dejarlo», murmuró, sintiendo el anhelo de lo que podría significar. Pero, ¿a qué costo? Mientras la figura desconocida se acercaba, Verónica supo que su decisión no solo afectaría su futuro, sino también el de sus hijos. «¿Cuánto estoy dispuesta a arriesgar?», se preguntó, sintiendo que el destino estaba a punto de revelarse. La noche apenas comenzaba, y el eco de sus elecciones resonaba en el desierto, marcando el inicio de una batalla que apenas se estaba gestando. El viento soplaba con fuerza, arrastrando la arena del desierto y creando sombras danzantes que parecían burlarse de Verónica. «¿Qué haré con el maletín?», repetía en su mente, sintiendo que la respuesta se desvanecía como el eco de su voz. La tentación del dinero brillaba intensamente, pero en su interior una inquietante pregunta la atormentaba. ¿De verdad vale la pena arriesgarlo todo? La figura del hombre de la cicatriz se acercaba cada vez más, y con cada paso que daba, el peligro se hacía palpable. Rodrigo, su amigo leal, mantuvo su agarre firme en su brazo, como si pudiera anclarla en esa realidad aterradora. «No podemos quedarnos aquí, Verónica. Ellos vendrán». La urgencia en su voz caló hondo. Pero las palabras de Rodrigo eran como un recordatorio de un futuro incierto. «¿Y si este maletín es la clave para salvar a mis hijos?», se cuestionó mientras su mente luchaba con la posibilidad de un cambio radical. El maletín, ahora un objeto de deseo y desasosiego, parecía contener no solo dinero, sino un destino que ni ella ni Rodrigo estaban preparados para enfrentar. «¿Qué hay dentro de él realmente?», pensó, sintiendo que la curiosidad la consumía. Sin embargo, el hombre de la cicatriz se detuvo, observando con una sonrisa que helaba la sangre. «No tienes idea de lo que te espera, señora», dijo, su voz suave pero amenazante. «Ese maletín no es solo dinero, es un pasaporte a un mundo que no comprendes». Verónica sintió un escalofrío. La advertencia resonaba en su mente. «¿Qué mundo?», se preguntó, pero no había tiempo para más. La decisión debía ser rápida, casi instintiva. Mientras miraba el maletín, un destello de esperanza cruzó su mente. «Tal vez pueda usarlo para salir de esta vida miserable», reflexionó. Pero, ¿a qué precio? La culpa comenzó a asfixiarla. «Si esto es un error, ¿cómo lo justificaré ante mis hijos?». Fue entonces que escuchó un sonido a lo lejos, un motor. La angustia se apoderó de ella. «¿Quién más viene?», murmuró, mirando a Rodrigo con pánico. «No lo sé, pero debemos movernos», respondió él, empujándola hacia la salida del remolque.
Cada paso que daban se sentía como un paso hacia lo desconocido. La arena crujía bajo sus pies, un recordatorio constante de la fragilidad de su situación. ¿Y si el maletín es una trampa?, pensó, sintiendo que la presión aumentaba. ¿Y si hay alguien más detrás de él? Con cada segundo que pasaba, el aire se hacía más denso, cargado de tensión. Las sombras se alargaban y la oscuridad del desierto parecía devorar cualquier atisbo de luz. No tengo otra opción, se dijo a sí misma, mientras su corazón latía con fuerza. Debo proteger a mis hijos a toda costa. Mientras se adentraban en la noche, Verónica no podía evitar mirar atrás. El remolque, antes un refugio, ahora era un símbolo de su desesperación. ¿Qué han dejado atrás?, se preguntó, sintiendo que cada elección que hacían era una cadena que los ataba a un destino incierto. La figura del hombre de la cicatriz se desvanecía en la distancia, pero su advertencia seguía resonando en su mente. No tienes idea de lo que te espera. Tal vez el maletín sea su salvación, o tal vez su condena, reflexionó. Pero ya no había vuelta atrás. La noche se cerraba sobre ellos y el eco de sus pasos se perdía en la inmensidad del desierto. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría? Mientras la luna iluminaba su camino, Verónica supo que cada decisión la acercaba más a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Pero sería la revelación que ella deseaba? La luna brillaba con fuerza en el cielo oscuro, iluminando el camino polvoriento que se extendía ante ellos. Verónica no podía evitar preguntarse qué secretos ocultaba el maletín que había encontrado. ¿Era realmente su salvación o un ancla que los hundiría aún más en la desesperación? La tensión en su pecho crecía y la imagen del hombre de la cicatriz se repetía en su mente, un eco ominoso que no podía ignorar. ¿Por qué lo dejó ahí?, se cuestionó, una chispa de curiosidad encendiendo su mente. Mientras avanzaban, sus pensamientos se dividían entre la necesidad de sobrevivir y el miedo a lo desconocido. Debo mantener a mis hijos a salvo, se repetía, pero el peso del maletín parecía aumentar cada vez que lo recordaba. Cada paso en la arena era un recordatorio de su fragilidad, de lo poco que tenían y de lo mucho que podían perder. Justo cuando creía que podría enfrentar lo que vendría, un ruido rompió el silencio de la noche. Un susurro, apenas audible, les llegó como un viento helado. Verónica se detuvo en seco, sus ojos buscando en la oscuridad. ¿Alguien nos sigue?, pensó, sintiendo que el peligro acechaba en cara sombra. Sus hijos, con la inocencia aún brillando en sus ojos, no podían percibir la amenaza que se acercaba. Debo ser fuerte por ellos, se dijo, pero la incertidumbre la envolvía. ¿Estarían a salvo? ¿Podrían confiar en el maletín? La urgencia de sus pensamientos la empujó a seguir adelante, aunque una parte de ella sabía que el camino no sería fácil. Fue entonces que, al voltear una esquina del sendero, un destello de luz cruzó su visión. ¿Qué fue eso?, preguntó Verónica en voz baja, la adrenalina subiendo por su cuerpo. La luz se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un silencio inquietante en su lugar. No puede ser una señal de esperanza, reflexionó, quizás solo una ilusión. Pero la idea de que algo más estaba en juego la mantenía alerta. ¿Qué más podría haber en esta vasta soledad? Al llegar a un pequeño grupo de rocas, se detuvieron para descansar. El cansancio pesaba sobre ellos, pero el miedo era más fuerte. «¿Qué hay dentro del maletín?», murmuró uno de sus hijos, rompiendo el silencio. La pregunta resonó en el aire y Verónica sintió que la respuesta se le escapaba. «No lo sé, cariño, pero pronto lo sabremos», respondió, tratando de infundir confianza en su voz. Sin embargo, el temor se apoderaba de ella. ¿Y si el contenido no es lo que esperamos? Mientras sus hijos se acurrucaban en el suelo, una idea empezó a florecer en su mente. Tal vez deba abrirlo, pensó. Pero, ¿qué pasa si atraigo más problemas? ¿Y si el hombre de la cicatriz regresa? La incertidumbre se convirtió en un torbellino de emociones. Sabía que la decisión que tomara podría cambiar el destino de todos. Con cada latido de su corazón, el maletín parecía llamarla, prometiendo respuestas y revelaciones. Cuando finalmente se sentó a su lado, la brisa del desierto trajo consigo un susurro que parecía gritarle: «No puedes ignorar lo inevitable». Verónica cerró los ojos por un momento, buscando claridad en medio del caos.
¿Y si el maletín trae la solución a todo este sufrimiento? Pensó con un destello de esperanza. Pero, al mismo tiempo, la advertencia del hombre resonaba. No tienes idea de lo que te espera. El tiempo se estiraba mientras luchaba entre la esperanza y el miedo. ¿Qué harías tú en mi lugar?, se preguntó. La noche continuaba avanzando, y con ella la sombra de la decisión que debía tomar. ¿Sería capaz de abrir el maletín y enfrentar las consecuencias de su elección? Mientras la luna seguía su camino por el cielo, Verónica sintió el peso del destino sobre sus hombros. ¿Podría transformar su futuro? La respuesta parecía estar a un susurro de distancia. Pero la verdad siempre llega en el momento menos esperado. El silencio de la noche se volvió abrumador, y el viento soplaba con un lamento que parecía resonar en el corazón de Verónica. ¿Qué harías si tu futuro dependiera de un maletín que encontraste en un remolque olvidado? Reflexionó, mientras la imagen del hombre de la cicatriz se dibujaba en su mente. La curiosidad la devoraba. ¿Qué secretos guardaba aquel maletín? Algo en su interior le decía que la respuesta podría cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos. Con un suspiro profundo, se acercó al maletín, la piel erizada por la mezcla de miedo y esperanza. La luna iluminaba la escena, revelando un destello dorado a través de las costuras gastadas del maletín. ¿Y si esto es realmente nuestra salvación?, se preguntó, el eco de sus propios pensamientos convirtiéndose en un mantra. Pero, incluso en medio de su anhelo, la advertencia del hombre resonaba en su mente. No tienes idea de lo que te espera. Mientras abría el maletín con manos temblorosas, el corazón de Verónica latía con fuerza. El sonido del cierre al desabrocharse parecía un grito en la noche. La tapa se levantó lentamente, revelando un caos de billetes apilados, documentos en desorden y una pequeña caja negra en el fondo. ¿Es esto real?, murmuró, incapaz de creer lo que sus ojos veían. La injusticia de su situación la golpeó nuevamente. ¿Cómo podía existir tanta riqueza mientras ella luchaba por sobrevivir? Pero el brillo del dinero también trajo consigo un nuevo tormento. De repente, un ruido rompió la quietud, pasos acercándose. El pánico se apoderó de ella y rápidamente cerró el maletín, ocultando entre sus hijos. ¿Quién viene?, pensó, la adrenalina corriendo por sus venas. ¿El hombre de la cicatriz o alguien más? La incertidumbre era una sombra que la perseguía. No puedo dejar que esto termine mal, se dijo, intentando calmarse. La decisión de abrir el maletín ya había sido tomada, pero ahora debía proteger lo que había encontrado. Los pasos se detuvieron cerca del remolque y Verónica contuvo la respiración. Si son ellos, su mente se llenó de imágenes aterradoras. Pero, al mismo tiempo, una chispa de determinación surgió en su interior. No estoy sola, mis hijos necesitan de mí. El tiempo parecía detenerse y su mente se debatía entre la lucha y la huida. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que se avecinaba? Fue entonces que la figura apareció, iluminada por la luz de la luna. No era el hombre de la cicatriz, sino un joven con una mirada confusa y preocupada. ¿Estás bien?, preguntó, rompiendo el silencio como un rayo en la noche. La sorpresa la dejó atónita. ¿Quién eres tú?, logró articular, sintiendo que su vida pendía de un hilo. La tensión en el aire era palpable y la desconfianza se cernía sobre ellas como una nube oscura. «Vine a buscar algo que se perdió», respondió el joven, su voz temblando, «pero parece que encontré algo más». Verónica sintió que el peligro no estaba del todo alejado, pero la curiosidad la empujaba a indagar. «¿Qué buscas?», inquirió, la voz firme a pesar de la incertidumbre que dominaba su corazón. El joven vaciló un instante, y en su mirada Verónica percibió una mezcla de miedo y determinación. Un maletín que contiene algo muy valioso», confesó, el sudor perlándole la frente. La revelación la dejó sin aliento. ¿Podía ser que el destino de su hallazgo estaba entrelazado con este extraño? Pero, ¿qué hay dentro de ese maletín?, se preguntó, sintiendo que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba.
La noche se volvió más oscura y el futuro se tornó incierto. A medida que las palabras se entrelazaban en el aire, Verónica comprendió que había más en juego de lo que había anticipado. El maletín no solo era un objeto de esperanza, sino un imán de secretos y peligros. ¿Cómo puede ser tan complicado?, pensó, mientras la tensión se acumulaba como una tormenta a punto de estallar. Tenía que actuar, y rápido. ¿Sería capaz de desvelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el reloj ya estaba corriendo. Verónica sintió que su corazón latía con fuerza, resonando en su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué secretos guardaba ese maletín que había encontrado en el remolque? La promesa de una nueva vida brillaba en su mente, pero el miedo se entrelazaba con la esperanza. «No puedo dejar que esto se me escape», murmuró para sí misma, mientras sus ojos se fijaban en el joven. La desconfianza seguía presente, pero algo en su mirada la hacía dudar. ¿Podría él ser una respuesta o solo un peligro más? «¿Cómo sabes que es valioso?», preguntó, su voz un susurro tenso. Él la miró intensamente, como si su respuesta pudiera cambiarlo todo. «He estado buscando ese maletín durante meses. Tiene algo que pertenece a mi familia, algo que podría salvarnos a todos», respondió, su voz temblando con una mezcla de desesperación y determinación. Las palabras del joven resonaron en Verónica. ¿Sería posible que sus destinos estuvieran entrelazados de alguna manera? El viento sopló con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y recuerdos olvidados. Verónica, sintiendo el peso de su propia historia, recordó los días felices, la risa de sus hijos, el calor del hogar que habían perdido. «No puedo permitir que mi familia sufra más», pensó, y el eco de su determinación se alzó en su interior. Pero la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Podría confiar en este extraño? Mientras el silencio se hacía denso, el joven dio un paso hacia ella. «Si me ayudas a encontrarlo, prometo que te daré una parte. Podrías tener una vida diferente, una vida con un futuro», dijo, sus ojos llenos de fervor. La idea de salir de la miseria la tentaba, pero ¿a qué costo? La moralidad del asunto la atormentaba. La búsqueda de un maletín perdido podría llevarla a una fortuna, pero también a peligros inimaginables. «¿Y si esto es un error?», se cuestionó Verónica, su mente en una lucha interna. Pero el recuerdo de sus hijos, de sus risas y sueños, la empujó hacia adelante. «De acuerdo», respondió finalmente, con una mezcla de valor y temor. «Te ayudaré, pero debemos ser cautelosos». Y así, la noche se transformó, y su camino se entrelazó con el del joven, formando una alianza frágil en medio del desierto. Mientras se adentraban en la oscuridad, la luna brillaba sobre ellos, como un faro de esperanza y advertencia. «Pero, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar?», pensó Verónica, sintiendo que la decisión había marcado el inicio de una nueva historia. Las estrellas titilaban sobre sus cabezas, como si presagiaran lo que estaba por venir. Cada paso que daban resonaba con incertidumbre. De repente, un sonido rompió el silencio. Un crujido en la arena. Verónica se detuvo, el miedo apoderándose de ella. «¿Escuchaste eso?», murmuró, la voz apenas un hilo. El joven asintió, sus ojos amplios como platos. ¿Podría ser alguien más o algo peor? La tensión aumentaba y la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. ¿Quién estaba acechando en las sombras? Antes de que pudiera formular otra pregunta, una figura emergió de la penumbra, su silueta recortada contra la tenue luz de la luna. Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién eres?», gritó, su voz retumbando en la noche. La figura se acercó, y un instante después, el mundo de Verónica se detuvo. La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el peligro inminente amenazaba con desbordar su frágil alianza. Verónica sintió cómo su corazón latía con fuerza al enfrentarse a la figura que emergía de la oscuridad. La luna iluminaba lentamente el rostro de un hombre, su mirada oscura y penetrante. «¿Quién eres tú?», volvió a preguntar, esta vez con más firmeza,
aunque la duda y el miedo aún danzaban en su interior. El hombre sonrió, pero no era un gesto tranquilizador. Soy quien busca el maletín. Y tú, querida, has caído en una trampa. La revelación hizo que el aire se volviera denso. Verónica recordó el maletín, apretando los labios mientras su mente corría en círculos. ¿Qué había dentro de él? ¿Por qué alguien lo quería con tanta desesperación? La figura se acercó un paso más, la tensión palpable en el aire. No viniste aquí solo, sabías que había algo más. ¿Qué es lo que realmente deseas? No tengo nada que ver con eso, gritó Verónica, pero la verdad era que la codicia había comenzado a germinar en su corazón. El joven a su lado, que había estado callado, ahora dio un paso hacia adelante. No queremos problemas, solo estamos buscando sobrevivir. La voz temblorosa, pero llena de determinación, resonó en la noche silenciosa. Verónica sintió un destello de admiración por su valentía, pero también un profundo temor. ¿Podían confiar en él o era solo otro ladrón en este desierto de traiciones? El hombre se detuvo, contemplando a ambos. Entonces, ¿qué harás con el maletín si lo encuentras? ¿Te hará libre o solo te atará más a este lugar? La pregunta, como un dardo, penetró en el alma de Verónica. ¿Acaso había concebido que el dinero podría ser la solución a todos sus problemas? La lucha interna comenzó a gestarse, y su mente se llenó de imágenes de su vida anterior, de su hogar, de su esposo. ¿Qué hay dentro? ¿Por qué es tan importante?, preguntó el joven, mirando a Verónica con curiosidad. Ella se encogió de hombros, incapaz de responder. La incertidumbre la envolvía y un silencio incómodo se instaló entre ellos. Fue entonces que el hombre sonrió de nuevo, esta vez con una mezcla de burla y desafío. No hay nada que desee más que ver cómo se desmoronan las esperanzas de aquellos que buscan lo que no entienden. La atmósfera se tornó pesada y Verónica sintió cómo el sudor comenzaba a brotar en su frente. ¿Y si te dijera que el maletín es un regalo o una maldición?, continuó el hombre, su voz suave como la arena moviéndose con el viento. Todo depende de lo que tú decidas. Pero, ¿qué decisión podría tomar en medio de tal caos? Las palabras resonaban en su mente y el peso del maletín pareció aumentar. Lo único que quiero es proteger a mis hijos, murmuró Verónica, sintiendo una nueva oleada de determinación. No dejaré que nadie les haga daño. Pero el hombre se rió, una risa sin alegría. ¿Protegerlos? ¿De qué? ¿De la verdad? La verdad es que el mundo está lleno de sombras, y el maletín solo es una puerta a lo que no puedes imaginar. ¿Te atreverías a abrirla? El joven, al escuchar esto, se acercó aún más a Verónica, buscando un rayo de esperanza en sus ojos. No podemos permitir que nos controlen, debemos usarlo a nuestro favor. Sin embargo, Verónica sabía que el camino hacia la libertad no era tan simple. La sombra del maletín se cernía sobre ellos, y cada decisión podría ser la última. ¿Sería capaz de descubrir el verdadero destino de aquel tesoro? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero la oscuridad del desierto parecía envolverlos, acechando, esperando su momento. Y en un instante de lucidez comprendió que el verdadero desafío no era solo el maletín, sino lo que estaban dispuestos a sacrificar para conseguirlo. Mientras la tensión aumentaba, se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. ¿Podrían realmente desentrañar el misterio detrás del maletín antes de que fuera demasiado tarde?